En este otro videíto vamos a trabajar, como les había dicho, sobre el concepto de rinde de indiferencia y de análisis de sensibilidad del margen bruto agrícola. Con respecto al rinde de indiferencia, en la teoría se define como el rendimiento con el cual se cubren todos los costos incurridos para realizar la actividad. Esto es, tomando en cuenta los gastos de implantación y protección y trabajando en relación al precio neto, es decir, considerando los gastos de comercialización, acondicionamiento y cosecha. Entonces, si vemos desde un lugar de cálculo, podemos ver que la cuenta a realizar el cálculo es los gastos directos dividido el precio neto. Por eso, dentro del precio neto ya recuerden que descontamos gastos de comercialización y cosecha. Entonces, ¿qué resultado obtengo? Fíjense que estoy dividiendo dólares por hectárea dividido dólares por tonelada. Con lo cual, lo que voy a obtener es un resultado expresado en toneladas por hectárea. Ese es el rendimiento en toneladas por hectárea a partir del cual, en el cual el margen se hace cero, es decir, no gano ni pierdo. Es importante definir el rinde de indiferencia porque si nosotros calculamos un rinde de indiferencia para una situación determinada de rinde y precio con un cierto paquete tecnológico y ese rinde de indiferencia es difícilmente alcanzable, bueno, es un indicador de que la actividad no estaría siendo quizás la más conveniente ante esa situación. Ese es el cálculo y lo van a encontrar así en el apunte. También les quería comentar una forma de obtener el rinde de indiferencia mediante una función que nos ofrece la aplicación, el Excel. Entonces, acá se los escribí. La función se llama buscar objetivo. ¿Cómo se utiliza? Vamos a datos. Quizás en alguna otra versión esté en otra parte del menú, pero bueno, hay que buscar la función buscar objetivo. Dentro de análisis y sí, buscar objetivo. ¿Y con qué parámetros vamos a trabajar la función? Nosotros vamos a decir que queremos que la celda de margen bruto nos dé un valor de 0, porque de esa manera estoy cumpliendo con el requisito que el rinde de indiferencia es aquel en el cual el margen bruto se hace 0, es decir, cubro todos los costos. Para cambiar la celda rendimiento. O sea, lo que le estoy pidiendo es que me busque un valor que cambiando el rendimiento haga que el margen bruto sea 0. Y la hago funcionar. Por lo tanto, la máquina busca la opción que cumpla con esos requisitos y por supuesto nos da 1,2585 toneladas por hectárea, que es el mismo valor al que llegamos utilizando la fórmula porque es lo mismo, pero es con otra herramienta. Para que lo conozcan, es útil. Y por último, vamos a trabajar rápidamente en cómo realizar la tabla para sensibilizar el margen, en este caso a las variables de rendimiento y precio. Nosotros sabemos, voy a volver el margen con el rinde original del enunciado, y acá vamos a trabajarlo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Fíjense que acá la tengo desarrollada, ahora la vamos a armar. Es una tabla de doble entrada donde vamos a poner en este sector y en este sector las variables del modelo, en principio, que son 3,4 toneladas por hectárea y 225 dólares la tonelada, y luego vamos a trabajar sobre distintos escenarios que quisiéramos
ver cómo se comporta este margen. Por ejemplo, los escenarios planteados en este caso son para el rendimiento un incremento del 10%, un incremento del 15%, un incremento del 20% o una baja en el rendimiento del 5% y del 10%. Para el caso de los precios, trabajamos con escenarios de un incremento en el precio del 10%, del 15% y del 20%, y una baja de precio del 5%, del 10% o del 20%. Y entonces nosotros vamos a obtener las distintas situaciones, en las distintas situaciones, qué margen bruto estaríamos teniendo para este cultivo de soja, manteniendo los datos del modelo en cuanto a los gastos de comercialización, acondicionamiento, cosecha y el paquete tecnológico. Bien, ¿cómo la construimos? Entonces, en este sector vamos a poner los escenarios de rinde. El primero que vamos a tomar es el del modelo, es decir, los 3,4 toneladas por hectárea, y en el caso de los precios, los $225 la tonelada. Luego vamos a construir, voy a poner los mismos para que veamos cómo trabaja la tabla y obtener los mismos resultados. Vamos a trabajar entonces con un incremento del 10% sobre el rinde original, luego vamos a trabajar con un incremento del 15% sobre el rinde original y un incremento del 20% sobre el original. En los escenarios más negativos vamos a trabajar con una baja en el rendimiento del 5% sobre el original y una baja del 10%. Bien, por el lado de los precios vamos a trabajar en alza un incremento del 10%, un incremento del 15% y un incremento del 20%. Y en los escenarios más negativos vamos a trabajar con una baja del 5%, una baja del 10% y una baja del 20% como más negativo. Bien. Cabe aclarar que en estos escenarios uno puede poner tantos escenarios como quisiera hacer, ¿no? Como quisiera realizar, como quisiera simular. Siempre es importante tomar el escenario modelo y a partir de ahí construir los que quisiéramos hacia arriba o hacia abajo. Bueno, tenemos las dos entradas de rendimientos y de precios. Ahora, en este sector, en el vértice de la tabla, en el vértice que va a estar entre una de las entradas y la otra, tenemos que colocar la fórmula del margen bruto que queremos sensibilizar. ¿Cómo lo hago? Lo traigo directamente del cálculo de margen bruto que tenemos. Lo importante, lo repito para que lo vean, pongo un más y linkeo o vinculo a la celda donde está calculado el margen bruto. Lo importante es que este margen bruto contenga en ese cálculo, en esa fórmula, a las variables involucradas que quiero sensibilizar. Es decir, que nosotros, como ya vimos en la explicación del margen, dentro del cálculo de margen bruto tenemos involucradas las variables de rinde y precio. ¿Dónde, me preguntan ustedes? En el ingreso neto, porque previamente en el ingreso bruto hicimos la multiplicación de precio por rinde. Es decir, que nosotros estamos teniendo involucradas las variables de rinde y de precio en el ingreso bruto, que luego va a formar parte del cálculo de margen bruto. Con esta salvedad, por eso les digo, tienen que tener en esta celda la fórmula que involucra las variables a sensibilizar. Ahora sí, ya tenemos todo para poder aplicar la herramienta. Tenemos que seleccionar toda el área, desde la fórmula que contempla las variables y pintando todos los lugares donde queremos que se calculen los escenarios,
Vamos nuevamente a datos, análisis y sí, y la herramienta que vamos a utilizar en este caso se llama tabla de datos. Van a ver que les pide completar cuál es la celda de entrada en la fila y cuál es la celda de entrada en la columna. La celda de entrada en la fila es el rendimiento y la celda de entrada en la columna es el precio. Entonces, voy a buscar como celda de entrada en la fila la celda donde tengo el rendimiento y voy a buscar como celda de entrada en la columna la celda donde tengo el precio. Y le doy a aceptar. Y luego entonces calcula automáticamente todas las versiones de ese margen bruto para los distintos escenarios. Lo que les voy a marcar acá es el escenario modelo, que coincide, por supuesto, con el margen bruto que hicimos, y lo que voy a resaltar también es el peor escenario y el mejor escenario. Es decir, el peor escenario es que si obtengo un rinde de 3,06 toneladas por hectárea y un precio de $180 la tonelada, voy a tener el menor margen, que es de $177 por hectárea. Mientras que en el otro extremo, si tengo un rinde de 4,08 toneladas por hectárea y el precio aumenta a $270 la tonelada, voy a tener el máximo margen posible de $631 la hectárea. Les repito este procedimiento. Borro esto, borro la fórmula. Les vuelvo a decir, tomo como fórmula que referencia las variables involucradas el margen bruto. Una vez que tengo tomado la fórmula acá, selecciono todo el área, me voy a la herramienta de datos, análisis y sí, tabla de datos, e ingreso en la celda de entrada fila el rendimiento y en la celda de entrada en columna el precio. Y le doy aceptar. Y tenemos el cálculo de todos los escenarios establecidos como de interés para nosotros. Esos escenarios tendrán que ver con situaciones que sabemos o podemos estimar del mercado, en el caso de los precios, y en el caso del rendimiento puede tener que ver con cómo viene el año climatológicamente hablando, o series históricas de cuáles son los mínimos esperables o los máximos esperables, y de esa manera, o cualquier otra situación que quisiéramos considerar en la sensibilidad que queremos hacer, y rápidamente tenemos todos estos escenarios calculados sin necesidad de estar trabajando un margen bruto para cada situación que queremos analizar. Bueno, les dejo estas dos herramientas y para complementar la clase teórica. Hasta luego.